Ahora sí, lo que había anunciado de manera exabrupta, el ingeniero Julio César Telles Rodarte, representante de Condomex, viene ante nosotros a presentarnos una plática, una presentación del cable THHW-LS, que es libre de halógenos para instalaciones de alta seguridad. Antes que nada, agradecemos la presencia del presidio y pues los invitamos a que pasen a sus respectivos lugares o si gustan quedarse. La cosa es que participamos todos y le damos la bienvenida al ingeniero Julio César Telles Rodarte, por favor. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Julio César Telles Rodarte, yo soy asesor técnico comercial del sector cables de Grupo Condomex. A nombre de la empresa les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia a esta breve plática de cables para la construcción. Es el primer cable tipo THW-LS en México que es libre de halógenos y cumple con la norma mexicana y la norma de instalaciones eléctricas. Entonces nos pareció interesante presentarles precisamente a ustedes que se dedican a la verificación. No me va a llevar mucho tiempo, es acaso media hora. Lo que pretendemos es mostrarle por qué se desarrolló este tipo de conductores, con qué nos enfrentamos y dónde se aplican. Y una comparativa uno a uno con los PVC normales que existen en el mercado. Entonces, sin más, bueno, es un grupo pequeño, somos creo que la mayoría conocidos. En cualquier momento, si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. Si no, luego nos esperamos hasta el último y ya no nos acordamos que íbamos a preguntar. ¿Ok? Bueno, pues la que sigue. Primero vamos a ubicarnos de qué tipo de conductores vamos a hablar. Lo que vamos a hablar son de conductores de baja tensión, los que se utilizan en los lugares de concentración pública. Los circuitos dentro de un recinto de concentración pública podría ser este. Es un ejemplo, podría ser un circuito. ¿Tienes un apuntador, Charlie? Ok. Podría ser la alimentación en media tensión, en acometida, abajo, si ven abajo a la derecha, ahí se ve una pequeña subestación. De ahí saldrían los circuitos alimentadores que darán energía a los servicios, ya sea de la plaza, del alumbrado general, de las escaleras, etcétera. Y de ahí saldrían los circuitos derivados que daría servicio exactamente en el sitio de los locales. De los cables que vamos a hablar hoy están ubicados en lo que son los circuitos alimentadores y derivados. Imaginemos que este es nuestro diagramita de un recinto en baja tensión. Primero tendremos la acometida, que es el cable que llega del poste hasta nuestro medidor y del medidor a la primera el equipo de acometida, que serían los enchufes, fusibles, cuchillas, etcétera. Saliendo de ahí hasta el primer tablero de distribución, digamos, serían los circuitos alimentadores, y de ahí hasta la salida o los conectadores, receptáculos, apagadores, todo eso, serían los circuitos derivados. De este tipo de conductores son de los que vamos a hablar el día de hoy, y como ustedes saben, esos están especificados en la norma de instalaciones eléctricas, en el capítulo 518, en el que nos dice que podemos usar canalizaciones metálicas o no metálicas, siempre y cuando estén embebidas, y los tipos de conductores que se utilizan ahí serán de tres tipos. Pueden ser, el primero es conductores resistentes a la propagación del incendio, baja o despreciable generación de humos y gas ácido halogenado, o pueden ser cables armados o cables tipo mineral. Como ustedes saben, por economía y por todas las ventajas que tiene, los que usamos son los primeros. Lo que llamamos LS en el mercado es que los cables cumplen tres pruebas principalmente. La primera es la generación de gas ácido, que es con este método de prueba, y para los cables THW normales se pide un 20% de gas ácido. La generación de humos, bueno, dependiendo los diámetros del cable, piden esta densidad óptica. Y para la propagación de incendio, que es a 800 grados media hora, no se debe de quemar más de 0.8 metros. Eso es, digamos, lo que pide la norma como estándar. Para que ustedes se den una idea,
los cables libres de halógenos, en este caso estaríamos hablando de 0 emisiones de gas ácido. Para este caso estaríamos hablando de 1/4 parte de la generación de humos, y para este caso se quemaría apenas 1/3 parte de lo que se quema hoy día en los cables normales. ¿Me puedo llevar este para acá, verdad? Para no estarme atravesando aquí. Bueno, no sé si hasta aquí alguna duda, pero esto es lo que manejamos hasta hoy día en los cables de baja tensión. Y bueno, ¿dónde los seleccionamos? Bueno, en la norma de instalaciones eléctricas, en su tabla 3.10.15.B16, ahí los vemos, ¿no? Bien, estos cables vienen desde la parte, la norma de fabricación de los conductores eléctricos es la NMX J010, y en esa norma nos pide que puede ser cualquier material termoplástico, pero en lo que se ha usado desde los 50 que se desarrolló el PVC, se han utilizado los mismos compuestos. Estos compuestos, como sabemos, a lo largo de todo este tiempo, pues tienen muy buena durabilidad, tienen muy buena propagación, resistencia a la propagación del incendio, tienen un excelente desempeño eléctrico, como hemos disfrutado todos estos años. Y eso es debido a que el PVC tiene la capacidad de aceptar aditivos, es decir, podemos hacer mezclas diferentes del PVC para darle características que nosotros deseemos, no sé, mayor flexibilidad, que sea más deslizante, mejores propiedades eléctricas, etc. Lo que se ha trabajado desde estos años, desde los 50, que Condumex fabrica esos cables desde los mediados de los 50, es trabajar en la prueba de propagación de incendio, es decir, la longitud que se quema el cable en la prueba y el tiempo en que se tarda en autoextinguirse es donde se ha mejorado a lo largo del tiempo. Sin embargo, como ustedes saben, en los incendios no solamente tiene que ver la flama, sino tiene que ver otros aspectos que por naturaleza del PVC no se han podido ir revolucionando como en esta prueba. ¿Qué otros aspectos? Bueno, si nosotros vemos el triángulo de incendio que define la NFPA, en la que en el triángulo existe combustibles, para los cables sería el aislamiento, la cubierta, los rellenos. Necesitaríamos una fuente de ignición, que sería el arco eléctrico, un cortocircuito, la flama, y necesitamos oxígeno, obviamente, para generar el incendio. Imagínense que en esta parte salen 3 elementos que define el NFPA que se generan en el incendio, que ellos le llaman smoke, pero una traducción en México sería gases y humos tóxicos. Lo que nos dice es que los smokes están formados por 3 elementos. Uno de ellos le llaman pequeñas partículas que están en proceso de quemarse o quemadas ya, que nosotros podemos inhalar y llegar a afectar nuestros órganos internos por esas pequeñas partículas quemadas. El otro elemento sería lo que es la neblina, una neblina oscura, densa, que se genera en los incendios. Esa, si nosotros la olemos o la absorbemos a través incluso de la piel, puede ser venenosa. Y el último elemento son los gases ácidos tóxicos, que esos gases en el momento de inhalarlos, pues obviamente nos envenenan. Cuando quemamos el PVC, por ejemplo, se generan ácidos que son muy venenosos para el cuerpo humano. Tan venenosos que si nosotros los inhalamos en pequeñas cantidades es fácil que muera una persona en cuestión de minutos, ¿no? Por eso hay una prueba que se llama prueba de toxicidad de materiales, que esa desafortunadamente todavía no hay una prueba aquí en México, pero a nivel internacional ya existe, ¿no? Entonces, para evitar todos esos elementos, se crean los compuestos libres de halógeno, que esos compuestos evitan la generación del smog durante un incendio. No fue fácil, bueno, materiales libres de halógeno existen desde finales de los 80, Condumex los fabrica desde finales de los 80 precisamente para el metro,
pero son compuestos que necesitan un vulcanizado, entonces son demasiado caros para competir con el PVC. Entonces el reto era generar materiales libres de halógeno, termoplásticos que no necesitaran un proceso de vulcanización para poder llegar a un precio razonablemente aceptable en el mercado. Después de muchos intentos y a prueba y error y estar entrando y saliendo con los materiales termoplásticos, desarrollamos por fin un compuesto que pudiera cubrir con las necesidades del mercado. ¿Cuáles eran las necesidades del mercado? Pues por lo menos igualar lo que existe en el mercado, que son los tipos THHW. Entonces hoy día tenemos un cable que es libre de halógenos, que es resistente al incendio, a la temperatura, químicos, a la resistencia a la humedad y obviamente se puede instalar sin ningún problema. En la folletería que les entregamos ahí vienen los datos técnicos ya más a detalle. Estas son las normativas que estamos siguiendo para fabricar el cable, son con la norma mexicana, todos los procedimientos que están aquí enlistados están en la norma mexicana y los que no, gases corrosivos y gases tóxicos, no están porque no existe en México la norma, entonces nos fuimos a una IEC y los cumple perfectamente bien. Entonces, ¿para qué tanta palabra si… Bueno, esto se los vamos a entregar igual, y viene en su folletería que se los entregamos. ¿Para qué tanta palabra si tenemos un video para comparar lo que hace un PVC contra un libre de halógenos? Entonces lo que vamos a ver es un video en el que les presentamos la prueba de flama en charola vertical. Esa prueba consta de 20 minutos a aproximadamente 720 grados centígrados. Para pasarla no debe de quemarse hasta el tope de la muestra y se debe de autoextinguir en menos de un minuto, ¿no? Entonces, permíteme, Charlie, lo que quiero que vean es que pongan atención en los letreros que vienen de evacuación. De este lado está el libre de halógenos, de este lado está un THW normal del mercado. Entonces quiero que se fijen aquí y se fijen cuánto se quema y la duración. Entonces el video está reducido, son 20 minutos, pero lo van a ver pasar muy rápido. No es porque así se queme, sino que se redujo, se puso toda la prueba completa en un minuto, me parece. Pusimos hasta el mismo color porque alguna vez nos dijeron, es que son del mismo, son de color diferente, es diferente cable, etcétera. Pero bueno, los pusimos igual. La derecha es un PVC normal, un THW normal, y de este lado es el libre de halógenos. Miren, aquí ya desapareció el letrero de evacuación. Por el mismo, sí, es lo que les iba a explicar. A cierto tiempo se abren las compuertas de la cámara donde se quema para que no se sofoque la flama, ¿no? Y bueno, aquí ya no se ve muy bien, pero aquí se ve toda la parte carbonizada del cable. Esto no sé si alcanzan a ver esta parte azulado. Esos son cuando se queman los halógenos, tiene ese color azulado, y si ven de este lado no tiene. Ahorita vamos a ver la importancia de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya está terminando la prueba. Estas pruebas las hicimos en nuestro centro de desarrollo CIDEC en Querétaro, al cual están ustedes invitados cuando quieran a ver estas pruebas u otras. Y bueno, aquí ya se terminó el video. Se puede ver claramente que pues, aquí se quemó muchísimo más. Bueno, creo que fue bastante evidente el video. Se ve una mejoría en cuestión de cuánto se quemó, en la generación de humos y obviamente en la generación de gas ácido halogenado. Como ustedes saben, en los incendios, pues la gran mayoría de personas que fallecen no es debido a las quemaduras, sino es más bien debido a la inhalación de estos gases tóxicos. Entonces aquí vemos, bueno, esto lo captamos ahí cuando
no se veía el letrero, aquí es cuando terminó, la longitud de lo quemado, ¿no? Y algo para hacer más evidente lo que son los halógenos en los materiales es tomamos unas muestras de PVC, unas muestras del libre de halógenos, las quemamos y introducimos materiales para ver su efecto en ellos. Todo esto negro que ven aquí es causado por los humos y por los halógenos que tiene el PVC. Entonces imaginen esto, respirarlo en un incendio, pues es terrible, ¿no? Y del otro lado no es que los hayamos limpiado, sino como no hay una reacción, pues no hay elementos, ¿no? Comparado contra la norma mexicana, en el centro es lo que pide la norma mexicana y lo que está alrededor es lo que pudimos comprobar en nuestro laboratorio, ¿no? En algunos aspectos, pues como no existen los elementos, pues le pusimos 200, ¿no? Por ejemplo, no hay emisión de halógenos, porque el compuesto no los tiene, y sorprendentemente la resistencia de aislamiento es muy alta de estas poliolefinas. Y bueno, de los demás pues se ve claramente que la supera la norma, ¿no? ¿Dónde se usa? Obviamente lo podemos usar en cualquier lado, pero está pensado para usarlos en lugares de concentración pública, ya sea en estaciones del metro, en estaciones ferrocarriles, aeropuertos, lugares como por ejemplo, etcétera, ¿no? Donde ustedes se imaginen. Y bueno, tenemos ya el cable, lo tenemos ya certificado ante ANSE y obviamente les damos la garantía de por vida. Entonces es lo que traigo presentado. Dígame, ingeniero. ¿Más? Ajá. Así es. Bueno, soy Bulmaro Sánchez y vengo del Distrito Federal. Bueno, preguntas tengo muchas. Voy a empezar con la más importante, ¿no? En la norma, en la 392.10, se establece que el aislamiento de los conductores instalados en charola deben de ser no propagadores de la flama. Y establece que el CT es un ejemplo de aislamiento no propagador de la flama. Pues no significa que todos los conductores tienen que ser CT para poder ser instalados en charola. Aquí la pregunta, bueno, según vi las pruebas, la prueba, yo veo que la propagación de la flama en el THHW no hubo propagación, o sea, hubo emisión de humos, más que en la de OH, en la de 0H, perdón. ¿Cómo ves el criterio para Condumex? ¿Puedo instalar un conductor en charola THHW LS con las mismas características como si fuera un no propagador de la flama? O la pregunta es si el CT tiene una norma que tenga que cumplir para poder ser etiquetado como CT. Ok. Sí, mire, ingeniero, la norma, bueno, se les llama al método de prueba para los cables LS, el incendio, es con la NMXJ 093 y a esa se le llama no propagador del incendio. A la de charola se le llama no propagador de la flama en charola vertical. Y ese es con el método de prueba 498, NMXJ 498, que es la prueba que les pasé en el video. El LS y el CT se prueban por separado, porque lo que es obligatorio es el LS. Todos deben de ser no propagadores del incendio. Y si tú quieres usarlo en charola, debe de pasar además la prueba de no propagación de la flama en charola vertical. No todas las marcas tienen grabado el CT porque no pasan esa prueba. Nosotros, para evitarnos tener dos líneas de producto, pasamos siempre las dos pruebas, entonces ofrecemos nada más un producto y ya lo puedo maquilar en forma masiva. Pero, ojo, no porque pase LS, en automático pasa CT, tiene que estar el cable grabado como CT, que te demuestre que sí ha pasado CT.
es muy común que en media tensión, como lo platicamos, pues está en charola, no, pues siempre ha sido así, pues siempre te lo pongo así y yo sé que pasa, pero no es cierto, porque no tiene grabado, entonces todo lo que esté grabado se puede instalar en charola. Lo que es obligatorio en baja tensión es LS. No sé si más o menos te quedó claro. Exactamente. Es una característica del aislamiento CT. No sé si tenga que tenga que cumplir otro requisito más para por lo que estoy viendo, el THHW no es propagador de la flama, es propagador de humos. La norma no dice eso como tal en su requisito. El requisito es que sea no propagador de la flama. ¿Sí? Y un ejemplo es SLT, porque muchos dicen, no, es que viene CT, tiene que ser CT para evitar que se flexione el cable, para cuestiones mecánicas que no creo, pero son ahí creencias, ¿no? Sí, entonces, no sé si haya una NMX que tengas que cumplir para poder etiquetar el aislamiento del conductor como CT. En la misma norma de fabricación del conductor, por ejemplo, en baja tensión es la NMX J010. Ahí te indica que tienes que pasar NMX J093 a fuerza, que es la de incendio, y opcional la NMX J498, que es CT. Por eso algunos en el mercado no graban y otros sí graban CT. ¿Y qué te iba a comentar? Sí hay cables de energía, te refieres media tensión, ¿no? Los de media tensión hay línea especial grabada como CT-SR. Bueno, lo que pide la norma es que si lo vas a instalar en charola, pues seguramente lo vas a poner a la intemperie, o a lo mejor lo vas a tapar, pero eso yo no lo sé. Pero lo que dice la norma es que, bueno, si lo vas a poner en charola y a la intemperie debe ser SR, de Zone Resistant, ¿no? Y CT, que es un término mal traducido del inglés, es cable tray, pero en realidad es tray cable, pero bueno, así está desde que yo conocí la norma. Sí hay opción de cables CT-SR, que es nuestro caso, para media tensión, solo que hay que pedirlo. El que está de cajón o el que está de stock, ese no. ¿Cómo identifico si es uno u otro? Bueno, primero por el grabado. Segunda, para poder pasar la prueba que vimos de flama, los alambres no es una barrera térmica contra el fuego. Aunque tengas la cubierta de PVC antillama o antiflama, que les llamamos nosotros, necesitas una barrera contra la flama. Entonces la barrera nosotros la proporcionamos como cinta de cobre. Entonces no sé si han visto que, a ver si tengo algo por aquí, pero no creo. En vez de la pantalla de alambres, le ponemos una cinta de cobre para evitar que las flamas penetren al aislamiento, porque el XLP normal que se utiliza en media tensión es tan puro que no lo puedo alimentar de aditivos para hacerlo resistente a la flama, porque le quito propiedades eléctricas. Entonces a mí me interesa que sea lo más puro posible. Sin embargo, no tiene ninguna resistencia al fuego, entonces por eso lo tengo que proteger con una cinta de cobre como pantalla en vez de los alambres de cobre. Entonces, esas son las dos formas que puedes identificar un cable CT-SR en el mercado. Y bueno, así como yo, la competencia igual maneja lo mismo. Nosotros tenemos adicionalmente lo que entregamos, por ejemplo, para el metro de la Ciudad de México, es una pantalla de alambres, pero la cubierta que ponemos es una cubierta tipo libre de halógenos, para evitar todo esto de los fuegos, etcétera. Pero esa también es muy resistente a la flama, entonces puede pasar esta prueba aunque tenga la pantalla de alambres. Entonces pero ese obviamente es mucho más caro y pues no creo que haciendo una transición quieran ponerle ese cable, ¿no? Entonces tienen los mercados bien definidos. Pero sí hay, y si quieres, si gustan, aquí tenemos unos folletitos donde vienen los CT y vienen los normales también.
Bueno, pues les agradezco mucho. Si no hay otra duda, si hay otra duda, estoy aquí a sus órdenes. Gracias.